tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy queridos amigos, no cambia. Ya le prendí. ¿El qué? La USB. Ok. Muy bien. Muy bien. A los ojos de Dios es el tema del día de hoy. Y está basado el sentido que le da esta escritura. Veámosla muy bien. Salmo 34:15 dice: los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Ese es el sentido del pasaje del día de hoy. Los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Eso qué significa? Obviamente es una metáfora. No sé si Dios tenga propiamente ojos, pero se está refiriendo al apoyo que la gente que es justa delante de Dios recibe de Él. Ese apoyo, esa seguridad, ese soporte es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, imagínense que ustedes tienen a estos tres amigos y estos tres amigos dicen: voy a estar apoyando en tu seguridad las 24 horas del día, toda tu vida. No te voy a cobrar nada. ¿Qué dirías tú? ¿No traes pistola? Fuertes, jóvenes, inteligentes, atrevidos, se ven con cierto poder. Dices: qué padre traer unos guaruras así. A veces, bueno, no aspiramos tanto a traer guaruras así, pero sí aspiramos a tener unos 2 o 3 buenos amigos que decimos: estos amigos son fuertes, son poderosos, y queremos tener el apoyo de amigos así, porque nos hacen sentir seguros. Y de alguna u otra forma, todos deseamos o quisiéramos o tenemos y cuidamos personas que pueden dar cierto soporte a nosotros. Por ejemplo, no sé, quien tiene un buen trabajo, lleva una buena relación con su jefe, porque su jefe le dice: mira, aquí vas a estar bien, no te preocupes, solo pórtate bien, ¿no? Yo no sé. Yo recuerdo cuando era estudiante de la primaria, secundaria, preparatoria, buscaba siempre encontrar a los más grandotes y los más fuertes, los más atrevidos, los que se veían más buenos para todo, y buscaba juntarme, congraciarme con ellos, porque eso me protegía, ¿no? Eso permitía que me cuidaran. Si me apreciaban, pues entonces me cuidaban, ¿verdad? ¿Quién no se va a sentir seguro también? ¿No quiere Miki? Con estos guaruras también. Ahí está la mujer de hierro, protegida por estos dos guardaespaldas a su lado. Bueno, queramos o no pensarlo, hay personas que tienen poder aquí en la tierra, y algunos de nosotros nos cuesta, bueno, a mí me cuesta un poco trabajo creer que hay un control como una cúpula a nivel mundial. Pero todo el mundo lo cree y lo sabe, ¿no? Dice: hay una cúpula de los grandes líderes mundiales que no son los presidentes, son los ricachones de todo el mundo, y ellos tienen el control, ellos son los que ponen y quitan a los presidentes. De hecho, dicen que nuestro presidente está ahí por la cúpula, y dicen que las revoluciones anteriores también están ahí por la cúpula. Bueno, yo no sé. Lo que sí sé es que hay personas muy poderosas y que de alguna u otra forma mantienen el orden o mantienen el desorden en nuestro planeta. Y nos sometemos a ellos, querramos o no, estamos bajo su liderazgo.
nos guste o no nos guste, un grupo de repente de personas a nivel mundial con la bandera de anarquía dicen nosotros no, pero también están ahí. Entonces, sí, oh Dios, nunca me traigo el teléfono para acá, pero es el Pablo de Cuautla. Saludos, Pablito. No, ya le colgué, perdón. Quiero quitarle el volumen. Ese Pablo no se acuerda que tenemos reunión ahorita. Él sabe que nos reunimos los miércoles aquí. Tal vez quiere dar un anuncio a ustedes, ¿verdad? Bueno, este es el pasaje que vamos a ver ahora. ¿Recuerdan ustedes que hace 2 semanas aproximadamente hablamos acerca de Asa, la historia de Asa? ¿Se acuerdan de él? Y concluimos la historia de Asa con el inicio de Josafat. Como Josafat vuelve otra vez la historia como rey. Y esto, nos vamos a centrar en esto, tomando en cuenta el tema del día de hoy. Dice, el Señor estuvo con Josafat, porque procedió como David su antepasado lo había hecho al principio. No sirvió a las diversas representaciones de Baal, sino al Dios de su padre, cumpliendo sus mandamientos y seguir el ejemplo de la gente de Israel. Por eso el Señor consolidó bajo su mando el reino. Todo Judá le hacía regalos y llegó a tener grandes riquezas y honores. No sé ustedes, pero a mí me gustaría tener la protección de quien está encima de la cúpula. Y ese es Dios. Dios está encima de todos. El problema es que los tiempos de Dios son muy diferentes a los de nosotros. Y Él es paciente, Él es justo, pero también es juez. Es misericordioso, pero también es juez o justo. También tomará algunas determinaciones sobre nuestra sociedad. Acabará con la injusticia, la corrupción, los abusos. Ese es Dios, como lo ha hecho a través de la historia. Y esta historia también es una historia de reyes, de gobernantes. Y ahí está la intervención de Dios. Dios se hará cargo. Dice, el Señor estuvo con Josafat. De hecho, fue él quien dice, consolidó bajo su mando el reino. Ese es Dios, queridos amigos. Y hoy vamos a ver qué hizo que Dios apoyara a Josafat. ¿Qué hizo que Dios estuviera todo el tiempo con Josafat? Bueno, sí, la verdad es que la historia de Josafat es un poco diferente a la de Asa, porque empieza bien y termina bien. Diferente de lo que vimos con Asa, ¿verdad? Así que vamos a ver, no quiero dejar muchas cosas en su mente más que 3 ideas, nada más. 3 ideas básicas, sencillas, en esta noche para que se las lleven, piensen en ellas y decidan vivir bajo estos principios también. 3 cosas que Dios vio en Josafat. 3. Primera de ellas. Número 1. Dice, el Señor estuvo con Josafat porque procedió como David su antepasado. Bueno, no sirvió a las diversas representaciones de Baal, sino al Dios de su padre, cumpliendo sus mandamientos sin seguir el ejemplo de la gente de Israel. Bueno, lo puse con rojo porque es una de las cosas principales que a mis ojos sobresalieron de la vida de Josafat. Josafat decidió no seguir el ejemplo de la gente de Israel. ¿Saben ustedes por qué dice eso? ¿A qué se refiere que no siguió el ejemplo? Pues que eran tan malos los de Israel. En realidad sí. Los reyes de Israel se caracterizaban por tener una conducta muy en contra de los principios de Dios. Entonces cada rey, se moría uno, nacía otro y seguía los ejemplos del anterior, y luego venía otro y seguía. Eran patrones generacionales terribles en esos reyes, de corrupción, de abusos, de insensibilidad, de odio, de idolatría, de seguir
lo que la gente, el mundo en general hacía, el mundo sin Dios. Ese era el patrón de la gente de Israel. Lo interesante es que, bueno, ahí está, siguiendo los buenos ejemplos, es que esta lista que ustedes ven ahí es una lista no de reyes de Israel, sino de reyes de Judá. Se supone que los reyes de Judá, ellos sí eran buenos reyes. Los reyes que siguieron, por así decirlo, la línea de Roboam o de David, el rey David. Pero ¿saben por qué pinté de rojo? Porque en realidad estos dos reyes fueron los únicos reyes que se condujeron de principio a fin bien delante de Dios, hasta el rey Joás. Ahí está la lista. Si le cuentan, estos son los años: 3 por 4, 12, como unos 130 años aproximadamente de reinados, 130 años. Y estos gobernantes, David, un buen gobernante, podríamos decir que siguió el ejemplo de su padre Isaí, tal vez sí, pero no sabemos mucho de la vida de Isaí, no se dice mucho en la Biblia. Sabemos que David fue recto a los ojos de Dios, y su hijo Salomón empezó muy bien, pero después se alejó y se corrompió. Roboam, un caso bien raro. A veces estaba bien, a veces mal, a veces bien, a veces mal, demasiado inestable, terminó mal. Abiam, dice 3 porque reinó solo 3 años, le fue muy mal, fue un muy mal rey, que dice no hizo lo recto delante de Dios, estuvo muy mal. Y luego llega Asa, que empezó muy bien y terminó mal. Ahí está Josafat, un rey que de principio a fin se condujo fiel. Y luego viene Joram, mal rey, Ocosías, pésimo rey. De hecho, estos dos reyes, pobres, dice que cuando murieron, ni siquiera lloraron en su tumba. Murieron solos, sin el aprecio de nadie. Terrible. Y luego Joás lo puse así como Asa, porque era de lo más rescatable. Joás empezó muy bien, mientras vivió su mentor, que era recuerdo el nombre de un sacerdote, Joyadá. Pero muere Joyadá y Joás se echa a perder, hace lo que le pega en gana. Ven, si ustedes se dan cuenta, es difícil no seguir los malos ejemplos. Pero Josafat tuvo muchos malos ejemplos. Muchos malos ejemplos. Incluso su padre no fue un buen ejemplo al final de su vida. La abuela de Josafat tampoco, era idólatra. Abiam, Roboam, Salomón, malos ejemplos dentro de Judá. Y mira, él se mantuvo enfocado en Dios. Esto es muy importante, hermanos. La Biblia dice en Hebreos 12, por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado lo que nos estorba y el pecado que nos enreda, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. 2 cosas dice aquí en las que debemos fijarnos. 1, en el buen ejemplo de los que han demostrado la fe. Dice, tienen a su alrededor tanta gente que ha demostrado la fe. Tantos. ¿Por qué siguen los malos ejemplos entonces? Fíjense en los buenos ejemplos. Y luego, si acaso dijeras, pues es que no veo uno, entonces fija tu mirada en Jesús. Siempre va a haber un buen ejemplo que seguir. Siempre. Siempre. Podemos ser muy negativos y críticos diciendo que no hay buenos ejemplos, pero eso es mentira. Sí los hay.
En una iglesia de más de 200 miembros, ¿no va a haber un ejemplo para ti? Claro que lo hay. ¿Y saben qué es lo que hacemos? Nos fijamos más en los ejemplos de fuera del mundo y decimos, ¡ay, fulanito es muy bueno! Y sí, yo no dudo que haya gente que tenga cosas muy buenas. Pero ¿por qué no te fijas en los buenos ejemplos que tienes? Es lo que hizo él. Y Dios observó eso en Josafat. Los buenos ejemplos. Eso es increíble. Y Dios nos lo da. Si tenemos una mentalidad de que no tenemos muy buenos ejemplos, entonces tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Tú estás dando un buen ejemplo? Porque si no hay buenos ejemplos, entonces hay que fijarnos en nuestra vida. ¿Estoy siendo un buen ejemplo para los demás? ¿Cómo estoy enseñándole a mis hijos el respeto? ¿Cómo estoy enseñándole a las personas, a mis hijos también, la compasión, la misericordia? ¿Cómo estoy enseñando a mis hijos acerca de la honradez, de la rectitud? Buenos ejemplos. Nos decía Luz el domingo pasado, y es que ahorita me acordé que la vi, nos decía acerca de cómo es importante para ella, o fue importante para ella ser un ejemplo para sus hijos en algunos aspectos. Cuando hablábamos de la ofrenda la semana pasada, ella se esfuerza por ser ese ejemplo. ¿Qué tanto nosotros nos esforzamos por ser también esos buenos ejemplos para nuestros hijos? La segunda dice que Josafat siguió con orgullo el camino trazado por el Señor, y una vez más quitó de Judá los santuarios y lugares altos y las representaciones de Acera. Siguió con orgullo el camino de Dios. Eso me parece simplemente muy inspirante, muy inspirante. Es increíble cómo Josafat, siendo lo que era y teniendo a su alrededor tantas filosofías de todo tipo, seguramente en aquel entonces esas filosofías tenían su lugar, su posición importante en la ciencia de esa época, en la filosofía de esa época, pero eso a Josafat no le importaba. Él decía, yo me siento orgulloso de Dios. Y para él era un privilegio lo que hacía por Dios. Para él era un honor lo que hacía para Dios. Oye, Josafat, vamos a la reunión de la iglesia. Es un honor, claro. O vamos al templo, no, porque era un templo. Es un honor. Oye, Josafat, ¿puedes hacer esto? Es un honor, claro. Él sentía un privilegio cada cosa que hacía. Y saben, hermanos, eso es bien inspirante, porque ¿qué sentimos nosotros cuando alguien nos pide algo? Sí. Un honor o... no, gracias, no me interesa, no, gracias. O es, ¿de verdad quieres que yo lo haga? Pues será un honor, un privilegio, un gusto para mí. Y Dios observó eso en Josafat. En el tercer año de su reinado, envió a sus funcionarios Ben-Ahí, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías para enseñar en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas Semaías, Netaías, todos ellos. Lo acompañaban los sacerdotes Elisama y Joram. Los envió para que con el libro de la ley del Señor enseñaran a la gente de Judá. Y ellos recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. ¡Wow! Para mí eso es increíble. Nunca había visto un rey que le interesara ir y buscar enseñar a la gente. ¡Wow! Eso simplemente es increíble. Escogió a los mejores oficiales o levitas que tenía y les dijo, ¿saben qué? Vámonos a los pueblos porque quiero que les enseñen de Dios. Imagínense que nuestro presidente dijera,
a ver, la iglesia de Cristo, quiero contratar a la iglesia de Cristo porque quiero que vayan y enseñen en todas las colonias acerca de Dios. Ay, no, nunca vamos a ver un presidente así, decir algo así. Pero este hombre sí lo hacía. Le interesaban las cosas de Dios. Era algo que le emocionaba, porque se sentía orgulloso de Dios. ¿Cómo se sienten ustedes de Dios, hermanos? ¿Cómo se sienten ustedes de la Biblia? ¿Qué es para ustedes la Biblia? Alguien les trae un libro del karma, ¿no? Ay, no, ya ni quiero sacar mi Biblia porque ¿qué me van a decir? No tengas miedo, saca la Biblia, que no te dé pena. No, mejor en el celular para que no se vea. Saca la Biblia. ¿Te da vergüenza? ¿O te sientes orgulloso de la palabra de Dios? Amén. Bueno, puedes sentirte, si quieres, avergonzado, apenado. Está bien, será tu decisión. Pero Dios también observa eso. Yo me imagino, ¿verdad? Yo no soy Dios. Pero leímos que los ojos de Él están en los justos. Yo me imagino que Dios observa cuando alguien se avergüenza de Él, le da miedo, pena, y pues quién sabe qué pensará, pero no creo que cosas muy buenas. Josafat vivía en Jerusalén, pero acostumbraba a visitar a su pueblo. Bueno, ustedes tienen también sus lugares de origen, ¿no? Yo acostumbro a visitar a mi pueblo en fin de año. A mi papá, a mi mamá, me voy a Ciudad Victoria a verlos. ¿Algunos de ustedes acostumbran a ver así familiares en algunas fechas? Él acostumbraba a hacer eso. Me voy este fin de año con mi pueblo. Pero fíjense a qué iba: para hacerlos volver al Señor Dios de sus antepasados. Increíble ese Josafat, ¿no? No le daba pena lo que hacía, no le daba pena que le digan que es el representante o el hijo de Dios, ¿no? Hablando en términos humanos. No, decía, me voy a mi pueblo, voy a aprovechar porque quiero enseñarles a que se vuelvan a Dios. Es increíble lo que hacía Josafat. Pablo dijo, sí, yo podría gloriarme de alguien así, pero no de mí mismo, no ser de mis debilidades. Aunque quisiera yo gloriarme, eso no sería ninguna locura porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago para que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo, juzgándome por lo extraordinario de esas revelaciones. Bueno, Pablo habla de que tenía suficientes razones para sentirse orgulloso de sí mismo, de lo que él había logrado. Muchas cosas que a veces nosotros hacemos. Digo, ahí sin querer, queriendo decíamos, oye, no, pero es que yo cuando estaba en la escuela, puro 10. Oye, no, pero yo, el jefe me reconoció y me dijo, oye, qué muy bueno eres tú. Como que siempre sacamos algunas cosas ahí para, ¿verdad? Y fui el mejor vendedor, y fui la mejor estudiante. Como que siempre hay algo en el que nos orgullecemos y le decimos al mundo. Pablo decía, tengo motivos para hacerlo, pero para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. 3 veces le pido al Señor que me quite sufrir.